Bueno, gracias hermano Elmer, gracias por la oportunidad que me ha otorgado en esta mañana, y agradecerle al Señor por todo lo bueno que Él es. Y quiero decirles que no solamente nosotros podemos ser colaboradores en esta actividad, sino que todos los que aquí estamos. La facultad de liderazgo nos dice que todos nos llegamos a convertir en pastores en la iglesia. Así es de que, gracias. El reto está para cada uno de los que en esta mañana pues nos encontramos acá, y que podamos pues ayudar en la tarea de enseñar. Como decía el hermano Elmer, los temas que se están desarrollando en esta oportunidad son hábitos que dan vida. Y como hábitos, recordémonos que los hábitos forman o determinan un estilo de vida para cada una de las personas que los ejecutan. Hermana Sonia, la semana anterior le tocó predicar acerca de lo mismo, y ella nos mencionaba que todo lo que hacemos día con día, todas las actividades que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, nos llevan a formular hábitos. Y estos hábitos los hemos desarrollado de alguna manera porque alguien nos empezó a decir. Por ejemplo, usted dele gracias a sus padres, porque de seguro ellos le enseñaron a que había que bañarse. Lo bañaron de pequeño, no le gustaba las grandes lloradas que echan los niños, pero cuando ya crecen se bañan hasta 2, 3 veces, y más cuando están en la etapa donde necesitan bañarse cada vez que salen. Por lo tanto, ese es un hábito. Ese es un hábito. Mi mamá me decía: te vas a desgastar, me decía, porque si 3 veces salía, las 3 veces me metía a bañar, porque se sentía uno. Ese es un hábito y se forma con el tiempo. Y de hecho es que las cosas no las hacemos conscientemente, pero posteriormente las desarrollamos de manera inconsciente. Ya no andamos pensando en que las vamos a hacer. Eso lo hacemos porque hay una repetición. Yo no sé cuántos de ustedes practican un deporte, pero cuando se practica un deporte, nosotros tomamos el hábito. Nos cuesta salir en la mañana, ponernos los tenis e ir a correr o a caminar o a nadar, a lo que sea, o al gimnasio a levantar pesas. ¿Por qué? Porque son hábitos. Alguien ha dicho que después de 21 días usted ya tiene un hábito formado, así que luche con esos 21 días y usted va a tener un hábito ya desarrollado. Pero, ¿qué es un hábito? Dice el diccionario Larousse que es una costumbre, es una disposición adquirida por hábitos repetidos. Es decir, es la suma de nuestros hábitos van a determinar mi estilo de vida. Usted a lo mejor diga: yo tengo un estilo de vida, pero ese estilo de vida viene reflejado por lo que usted ha venido haciendo durante toda su vida. Y algo bien importante, que los hábitos no se heredan, no requieren del uso del raciocinio, no necesita pensarlos, porque se aprenden por ejercicio. Usted no le puede enseñar un hábito a un niño. Usted le enseñó algo una vez. Por ejemplo, a algunos les gusta comer. Tienen el hábito de que piden 3 hamburguesas, ¿verdad? Y 2 litros de Coca-Cola. Y a lo mejor su hijo le va a decir: no, yo estoy a dieta. Sucede que de repente que nosotros no le podemos, algo que yo tengo, no se lo puedo transmitir a mis hijos. Por ejemplo, mis hijos, yo les decía, yo los invitaba a tomar café, porque para mí, todo el tiempo, para mí ha sido un hábito tomar café a cierta hora del día, en la tarde. Yo les decía: vamos a ir a hacer un mandado y vamos a ir a tomar café. Vayan, me decía. Y estando en el lugar, mi hija una vez me dijo: pero yo no tomo café. Como quien dice: eso es lo tuyo, lo mío no es el café. Entonces, nosotros desarrollamos hábitos, pero yo no los puedo heredar a ellos. No viene con los genes. Entonces,
Muchas veces los hábitos nos hacen simplificar la vida. ¿Por qué razón? Porque usted ya tiene algo que lo hace de manera inconsciente. Usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces no hay necesidad de que se lo esté recordando su mente. Usted lo va a hacer de manera inconsciente. Pero fue algo que usted lo tomó de manera consciente. Alguien se lo tuvo que poner. Entonces, de alguna manera, un hábito nos puede ayudar a tener hábitos de vida o hábitos también de muerte. Porque depende qué es lo que yo escoja hacer. Lo que yo haga en ese hábito, eso me va a permitir desarrollar hábitos que me lleven a traer vida o a que me traigan muerte. Entonces, ¿a qué somos llamados los cristianos? Somos llamados a formar hábitos que nos den vida. Una persona que tiene un hábito que sabe que lo va a enfermar lo que hace, ese es un hábito que lo va a conducir a la muerte, aun cuando le parezca que es un hábito que a él le satisface. Entonces ahí en ese momento debemos de saber cuando el hábito me está llevando a un punto que es para formación mía, que me va a ayudar. Entonces debemos de evitar caer en cualquier situación donde yo pueda perder parte de mi vida. Entonces debo de traer vida a mi vida. Debo de vivir mi vida de tal manera que yo pueda salir beneficiado con lo que hago. Entonces nosotros como cristianos hemos sido llamados a tener vida. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida espiritual así lo dice. Yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Eso es lo que nos dijo el Señor. Entonces debemos de evitar caer en rutinas, ¿verdad? En rutinas diarias que muchas veces esas nos pierden. Pero que sí es lo que deberíamos de hacer. Recordémonos que todo hábito se forma con acciones de manera consciente para ejecutarlas, nos dijo hermana Sonia, de manera inconsciente. Entonces yo voy a formar ese tipo de actividades conforme pasa el tiempo. Y la hermana Sonia nos dijo también que habían 4 hábitos. ¿Se recuerdan? ¿Cuál era el primero? Sí, ese. El primero fue oración, ¿verdad? Una persona dice que debe de entrar en una relación con el Señor y orar todo el tiempo. El hermano Elmer nos ha dado un instructivo para que nos metamos en oración por 30 minutos de lunes a viernes. Entonces usted haga eso y va a adquirir un hábito. El segundo aspecto en el que usted y yo fuimos enseñados es que debemos de leer la Biblia. Ese fue el segundo hábito, porque decía yo debo de formar conscientemente el hábito de la lectura. ¿A cuántos nos gusta leer? A algunos les gusta leer el Facebook, cargan el teléfono y ellos ven todo lo que aparece ahí. Pero se les dice lee un libro o lee la Biblia, no, es que la Biblia me duerme, pues los teléfonos no. Entonces deberíamos de formarnos. Entonces la Biblia nos revela el carácter y la voluntad del Señor. Entonces el segundo hábito es lectura de la palabra del Señor. El tercero, nos dijo, era memorizar la palabra del Señor. Cuando el Señor, dice, fue tentado en el desierto, ¿utilizó la Biblia? No tenía una Biblia. Él estaba en oración y cada vez que el diablo le tentó, sacó un pasaje de la Biblia. Quiere decir que en los momentos de angustia, cuando usted está en un lugar donde no tiene una Biblia, donde usted siente que es lo último, usted tiene que hablar la palabra que usted se aprendió. Y el último e importante es que teníamos que huir. ¿De qué? De la tentación. Pablo le aconseja a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. A veces las pasiones no le llegan solo a los jóvenes, le llegan a los adultos, a los viejos, así como que está aquí al frente. Son pasiones y las pasiones se desarrollan en cualquier etapa de nuestra vida. Por lo tanto, la cuarta es importante, no menos importante, pero huir de las pasiones que nos pueden llevar a pecar.
Entonces, de hecho, nuestra hermana Sonia nos dijo: escríbanlas, memorícenlas, pero más que eso, pónganlas en práctica. Leyó esta semana la palabra del Señor, oró primero, leyó la palabra, memorizó algún versículo, y en el momento que se le presentó la tentación, dijo: aquí voy a correr. Entonces, eso es lo que en esta mañana queremos a ustedes entregarle, la continuación de lo que ya habíamos hablado la semana pasada. Y el tema para ahora pues son hábitos que dan vida. Y dentro de los hábitos que nos van a dar vida, hay otros 4 hábitos que es necesario que también nosotros los apropiemos, que los pongamos en práctica y que tratemos de alguna manera de que formen parte de nosotros. Igual que cuando usted se levanta en la mañana a cierta hora del día, ¿verdad? En la mañana, sea a las 5, a las 4, lo que sea, y usted se levanta porque va dispuesto para ir a su trabajo. Así lo mismo haga el día que a usted le corresponda esto. 1. Establezca el hábito de congregarse. Ese es un buen hábito que deberíamos de tener todos. ¿Por qué razón? Porque así como vamos al trabajo, así como nosotros nos levantamos cada mañana, el problema muchas veces es que el día domingo decimos es que es el día que es el único día que descanso. Algunos trabajan de lunes a sábado, otros van de lunes a domingo a los lugares. Pero si realmente usted le pide al Señor, el Señor le va a dar un trabajo donde usted pueda estar al menos un día a la semana en la casa del Señor. Leamos Hebreos 10, 24, 25. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Como aquellos que tienen pues, dice, la costumbre de no congregarse. ¿Qué es lo que impide que nos congreguemos el día domingo? ¿Qué es lo que sucede en mi entorno? ¿Será que tengo los motivos suficientes? ¿Será por el trabajo? ¿Será por esto? ¿O simplemente porque me quedo en casa descansando? La Biblia nos aconseja que nos congreguemos. ¿Por qué razón? Porque como cristianos necesitamos alimentarnos. Algunos de nosotros una vez a la semana venimos a la iglesia. Hay 2 actividades en la semana, pero algunos solo venimos a la del día domingo. Como decían en una oportunidad, somos cada 8. Entonces aprovechemos el domingo, porque de hecho es que vamos a permitirle al enemigo que si nos quedamos un domingo más, otro domingo no le hace. Así que si yo me quedo un domingo en la casa, el siguiente domingo me voy a quedar otra vez. Voy a querer hacerlo de manera repetida. Entonces se va a hacer un hábito, ¿verdad? Un domingo sí, 2 domingos no. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Busquemos congregarnos. Fíjense que en el libro de los Hechos, los apóstoles, en el momento en que ellos estaban con la primera iglesia funcionando, había ya una comunidad de creyentes. Y en el libro de los Hechos nos lo relata. Vean los versículos, el capítulo 2, de los versículos del 41 al 47. El versículo 41 nos menciona esto: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todo. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno.
no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y yo subrayé: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Es decir, nosotros no nos podemos reunir de lunes a domingo, pero nos reunimos 2 veces por semana. Si usted puede venir el viernes, venga. Nosotros somos buenos para las excusas, y de alguna manera siempre ponemos ahí una excusa. Pero fíjese que cuando nosotros leemos en el libro de los Salmos, David, él decía en el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Quiere decir que vivían en una comunidad de fe. Nosotros aquí somos una familia. Yo en la semana anterior me reuní con un amigo de esos amigos de juventud. Él ha engordado y yo he encanecido, ¿verdad? Porque es el cambio, ¿verdad?, de la edad. Entonces, irreconocible, ¿verdad? Y le dije: ¿qué ha hecho para hacer eso? Comer. Pero lo que él me dijo es que cuando yo lo invité, estando en la ciudad donde nosotros nos criamos, yo lo invitaba todo el tiempo a ir a la iglesia. Lo invité a que me acompañara y él nunca aceptó la invitación. Tuve, me dice, que irme no sé cuántos kilómetros hay desde aquí hasta Australia para encontrar la familia cristiana que me ha albergado durante todos estos 30 años que estoy viviendo allá. Tengo 60 familias con las cuales comparto, y entre ellos se dicen tíos, primos y hermanos. Así que yo soy tío de un montón de personas. Encontré una familia, encontró una comunidad, porque las iglesias se constituyen en comunidades de fe. Y qué alegría es que alguien nos pueda hablar y decirnos: mire, lo invito a que compartamos en mi casa. Y ahí dice que compartían el pan. Así que si usted tiene su buen tiempo para compartir con alguien, invítelo a los panes donde usted quiere invitarlo, aunque sea los del carretón ahí que queda cerca de su casa, pero invite a alguien, comparta, porque usted es parte de la familia del Señor. El Salmo 27, David dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Él todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para inquirir en su santo templo. Eso es lo que debemos de buscar. Nosotros somos una comunidad de fe. Mire, hagamos el esfuerzo. Este es un año normal, 365 días, 52 fines de semana. Significa que tenemos 52 domingos. ¿Cuántos domingos de este año usted va a seguir viniendo? Si es año bisiesto, son 53 semanas, pero este es de 52. Así es que son 52 domingos que usted va a hacer el esfuerzo de venir el día domingo. ¿Será imposible hacerlo? No. ¿Qué se requiere? Esfuerzo. Esfuerzo. Y no solamente porque tengo que servir, sino porque me agrada estar en la comunidad de fe en donde yo me siento bien. Ustedes son mi familia. Por 27 años ustedes son mi familia. Algunos de ustedes conocen las situaciones nuestras y nos han fortalecido en medio de las dificultades. Nosotros somos como cuando hacemos una fogata. En mi casa donde yo crecí, mi mamá siempre tenía un fogón, siempre había algo que estar cocinando, y habían unos grandes peroles donde hacíamos ahí las cosas que vendía ella. Así que siempre había fuego. Mi mamá siempre decía: échenle leña a eso, y había que estar atizando ese lugar. Y nosotros en la Navidad, ¿qué hacíamos? ¿Se recuerdan todos los de la época esa?
sacábamos un tizón, nos íbamos para la calle porque no nos permitían agarrar un cigarro, menos mal. Y agarrábamos el tizón, lo sacábamos y empezábamos. Y después había que estarle dando aire, porque hay un momento en que el tizón que se separa de ese montón de fuego se apaga y se vuelve carbón. Así somos nosotros. Si nos separamos del grupo, un día de tanto nos vamos a convertir como ese leño, carbón. Ya no vamos a dar fuego, ya no vamos a iluminar, sino que nos vamos a quedar como eso que ya no sirve más para ser quemado si hay otra vez un fuego que lo encienda. Así que la vida cristiana se vive en comunidad, mis queridos hermanos. Congreguémonos y animemos a otros a que lo hagan. Hay un hermano que siempre nos dice, cuando se para al frente, dice: mire, por favor, vea quién está a su derecha y quién está a su izquierda. Y si el otro domingo no lo mira, llámele y dígale: ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no estás aquí con nosotros? ¿Estás enfermo? Cuando a usted le llamen, no se moleste. No se moleste, porque a veces es que ya creen que yo me fui de la iglesia. No, estamos preocupados por su salud espiritual. En Proverbios 18 dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, aquí tenemos una familia, somos amigos, compartimos. Y si todavía no ha compartido con alguno, pues dígale: mira, este domingo te invito a unas pupusas, aunque sea, ya que las pupuserías abundan por todos lados. Así que comparta de su bendición. Segundo hábito: establezca el hábito de buscar la paz. Establezca el hábito de buscar la paz. Hermana Sonia nos dijo: miren, escriban los hábitos para que no se les olvidan, memorícenlos. Mateo 5:9: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En Romanos 12 nos dice Pablo, escribiéndole a los Romanos 12, 17 al 19: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, sino hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que no andemos buscando desquitarnos. No seamos como niños en las escuelas, que si nos hicieron algo, el cipote le va y ve cómo se desquita. Le pegaron una patada jugando y le pega dos. Aquí ya no estamos en esa etapa. Esto muchas veces causa que haya problemas, que haya fricciones dentro de la iglesia. Y Pablo, siempre preocupado por la situación de las personas que se habían convertido, él les dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Cuál es nuestro pensar? El Señor. El propósito: estar en los caminos del Señor. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Corintios es muy dado en el libro cuando Pablo les escribe acerca de un montón de problemas que hay. Incluso cuando se instituye la cena del Señor, empieza llamándole la atención a los corintios. Recuérdese que dentro de las iglesias, como somos una familia, a veces nos peleamos como familia, porque ¿quién de ustedes que tuvo 3 hermanos adicionales? Ustedes son 4. ¿Nos peleó alguna vez con el hermano mayor o con el hermano menor? Usted era el pendenciero a lo mejor, y como dijo alguien, para pelear se necesitan 2. Ahí decía una famosa canción, ¿verdad?, de una orquesta suramericana, que solo que ella no decía eso, no, que decía: para bailar se necesitan 2. De alguna manera siempre vamos a tener alguien con quien chocar, pero yo debo ser el que evito el choque.
¿Usted cómo maneja cuando anda en la carretera? ¿A la defensiva o a la ofensiva? Andan un montón de locos ahora manejando, que a cada rato hay accidentes. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos la razón. Creemos que somos los reyes del volante en el caso de los que manejan, o que yo tengo la última palabra. Yo soy primero que los demás. ¿Y sabía usted que la paz se pierde porque siempre hay una persona que es problemática o problemático? Así que usted debe de cuidarse, porque esa persona problemática, si le hace algo y usted responde mal, va a haber un problema. Dentro de las iglesias se da, no solo se da afuera, se da también en las iglesias. Alguien por alguna situación no lo saludó a usted, y el tipo, la persona a la que sucedió eso, es de aquellas que, no me hablaron para ir a esa iglesia, mejor yo ya no voy. Mira, no lo saludan a uno, esto y lo otro, y se enojan. A lo mejor la persona iba despistada y no lo vio. Entonces nos enojamos, somos problemáticos todo el tiempo, buscamos andar buscando con quién pelear. Pues recuérdese, se necesitan dos, evada. Y eso decía, no es que sea una persona que tiene miedo, sino que hay que ser prudente. La paz se pierde también cuando no es el otro, sino que usted es el problemático. A lo mejor le gusta afectar la vida de los demás, ¿verdad? Cuando usted es el problemático, recuérdese que el problemático tiene un problema de identidad. Yo considero que las personas que son así son igual que aquellos que son orgullosos, o cuando nos ponemos un perfume. Cuando nos ponemos el perfume, nos echamos, no lo sentimos, nos volvemos a echar y nos echamos por aquí, por allá, porque no lo sentimos. Así es el problemático, no se da cuenta que ya lo lleva encima. ¿Quiénes lo sienten? Los que van pasando alrededor de él, los que entran al cuarto donde se le estaba echando, o cuando va pasando va dejando la estela, el olor, y ahí usted saca el Carolina Herrera, el Givenchy, el que sea que esté usando, ¿verdad? Así es el orgulloso y el problemático. Nunca se da cuenta que él es el que ocasiona los problemas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Alguien me tiene que decir. Pero fíjate que todos están en contra tuya. Significa que el del problema eres tú. Entonces yo debo de aprender y debo de entender que yo debo de establecer un hábito, y es el hábito de buscar la paz. No debo de pelear. Tercer hábito es: establezca el hábito de pensar solo lo que sea excelente o que merezca elogio. En Filipenses 4:8 nos dice Pablo: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En otra versión dice: en eso pensad. Cuando de alguna manera nosotros pensamos cosas negativas, así vamos a hacerlas negativas. Es como cuando a una persona le dicen que no haga algo, pero todo el día pasa pensando en que lo quiere hacer. Y dicen que la batalla que sucede en uno se da en la mente. En la facultad estudiamos eso, de que el principal campo de batalla para nosotros es la mente. Y si yo paso pensando todo el día en eso, eso me va a consumir y me va a permitir llegar a hacer lo que me está diciendo mi pensamiento, aun cuando yo diga no lo quería hacer. El Salmo 1 dice lo siguiente: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores.
ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado junto a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Cuando nosotros pensamos, y lo que pensamos generalmente da vida a lo que deseamos, y no todo lo que deseamos es agradable al Señor. Le voy a poner un ejemplo. A mí un médico me dijo: mire, Carlos, usted debe de dejar de tomar, por lo menos tome 3 veces al día café. En esa etapa yo de mi vida me tomaba 8 tazas de café al día. Tomaba café por todo. Entonces habían momentos en los que yo pasaba pensando: ¿tomo café o no tomo? ¿Tomo café o no tomo? Ya, voy a tomar. Así es que, y no destilaba agüita, porque el café es caliente, ¿no? No es agradable a las 3 de la tarde estar tomando una taza de café. No, más calor le da. No, no le da más calor, uno se siente fresco. Así hasta uno dice: no, es que es bueno el café. Pero gracias a Dios he logrado quitarme ese problema, y ahora solo digo una vez: ¿tomo café o no tomo? Sí, lo tomo y me voy. Ya no pierdo el tiempo a estar pensando en eso. Entonces, no todo lo que nosotros pensamos le va a dar vida a lo que deseamos, porque no todo es bueno. Examine detenidamente todo lo que sea excelente o que merezca elogio. Lo dice ahí Filipenses 4. Por lo tanto, nos dice 1 Tesalonicenses: examinadlo todo. ¿Y qué debemos de hacer con lo demás? Retengan lo bueno. Aquello que me da vida, eso lo tengo que tomar. Por lo tanto, yo debo de manejar mis hábitos de tal manera que traigan vida a mi vida. ¿Cuántos años tiene usted ahorita? No nos diga. Pero Dios le va a dar más años de vida si usted se cuida, trayendo hábitos que le generen vida. De alguna manera, cuando yo leo y medito en las Escrituras, me doy cuenta que nuestros pensamientos deben estar enfocados hacia lo que honra a Dios. Si el Señor me dice que debemos de congregarnos, debemos de buscar ser parte de la iglesia. Si me dice que yo debo de orar, yo debo de orarle al Señor. Si me dice que mi vida tiene que ser llena de santidad, debo de buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Será que es muy elevado? ¿Será que solo es para aquellos los que están ya en otro nivel? Aquí no se trata de niveles. Se trata de estar en el punto adecuado. ¿En qué nivel está usted de su vida? ¿Quiere traer vida a su vida? Establezca hábitos. Y finalmente, establezca el hábito de decidir pensando en las consecuencias. Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Hábito de decidir pensando en las consecuencias. Si yo hago esto, ¿qué me va a traer como resultado? Muchas veces nosotros cometemos el error que no nos fijamos que por allá nos habían dicho, Pablo le dijo a Timoteo: huye de todas aquellas pasiones. Hay parejas que decidieron comerse el desayuno en la cena, y obligadamente se tuvieron que casar porque no esperaron el momento de la cena.
del desayuno, quisieron aprovecharse de su manjar en la noche, cuando estaba reservado para el desayuno el siguiente día. El prudente ve el peligro y lo evita. Hace poco vi una película donde llega la señora y le dice al novio: fíjate que tengo un atraso, Leo. ¿Atraso de qué, Leo? Un atraso, Leo. Y solo le volvió sus ojos hacia el estómago, hacia su vientre. Muchas veces así les pasa a la gente. ¿Por qué? Porque no ven el peligro en ese momento. O sea, es un peligro en ese momento porque no están oficialmente, ¿verdad? No se les está permitido. Si usted ya está casado, pues usted tenga los que quiera tener. Pero mientras usted solamente es novio, vea lo que viene como consecuencia. A lo mejor usted no va a obtener los beneficios que pudiera tener estando todavía soltero. Veamos entonces lo que nos puede llegar. Somos libres nosotros de escoger lo que querramos, pero no de escoger las consecuencias. Yo puedo decir: yo me decido por esto. Ay, ¿qué? Y como dijo por ahí alguno, con mi gusto y con mi gana. Ajá. Ni mi papá ni mi mamá. No pega, ¿verdad? Con mi gusto y con mi gana, ni mi tata ni mi nana. ¿Y qué? Y yo me caso, aunque después les vaya como en feria, no hayan que hacer. Ahí en Romanos leímos que decía que la paga del pecado es muerte, porque Dios condena al pecador, pero su regalo es Cristo Jesús. Es vida eterna a todo aquel pecador que se arrepiente. Sí, cometí pecado, pero me tengo que arrepentir. No debo de permanecer más en esa situación. Que a veces sucede que la gente juega a que peco, pido perdón, quedo empatado. La situación es: vete y no peques más, le dijo allá en Lucas, ¿verdad? El Señor, cuando aquella mujer la querían apedrear. El hecho es que nosotros debemos de abandonar esa situación en la cual vivimos. Entonces yo debo de establecer hábitos pensando en las consecuencias, ¿verdad?, que me pueden generar. Usted debería de preguntarse cuando quiere hacer algo que usted sabe que moralmente no está permitido hacerlo. Piense qué consecuencias le van a traer a su vida. Ahora en la clase les decía yo a la persona con la que está recibiendo esa clase, le decía: todos estos que están en esa situación de que el gobierno los ha enjuiciado y que ya vienen las CICIES, todos están, como dicen, en ascuas. Todos están pensando que qué les va a suceder, porque sencillamente aceptaron un soborno, aceptaron firmar algo, pasar un papel. Ahora así les han tomado, y entonces esa es la situación que se está viviendo. Ya lo hizo Guatemala y ahora vienen hacia acá. Pareciera que es un revanchismo político, pero si vemos las cosas desde el punto de vista legal, es algo en lo cual ellos fallaron. No pensaron en las consecuencias. Las personas que están en las posiciones de poder nunca piensan cuál va a ser la consecuencia. Aprovechan el momento. Esta es la oportunidad de componernos. Ese es el sistema. Ese es nuestro sistema en el país, y no solo aquí, sino que en toda América. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando ya no viene la situación, tengo que asumir las consecuencias por aquel pecado. No robarás. Robaron. De alguna manera robaron a esas personas. Y por ello es que no tenemos escuelas, hospitales con camas suficientes, con medicinas. Usted va al hospital, los médicos le recetan, pero le dicen: mire, de esto no hay. Y esa es la norma. Así es que, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Usted puede establecer todos estos hábitos que yo les acabo de mencionar, pero ningún hábito
Solo la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz nos va a salvar. Pero usted establezca hábitos que le traigan vida, porque todo lo que le he dicho, el Señor nos ayuda a través de la lectura de la palabra del Señor. El Señor nos dejó un manual. Este es el manual de operaciones de nosotros. ¿Qué debería de hacer? Cuando usted sea tentado, pregúntese qué es lo que me dice a mí la Biblia. Si no tiene una, pues pídale a alguien y lea la Nueva Versión Internacional, que es la que le dice más en el lenguaje que nosotros hablamos actualmente. Ya no le deja dudas a usted. Por lo tanto, mi vida en Cristo es lo que me va a dar una mejor vida. Leamos Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y dice que la vida en Cristo, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en delitos, en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo, es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se jacte. La Reina Valera dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Así que por lo tanto, ¿qué debo de hacer yo? Debo cuidar mi vida, y esa vida debe de enaltecer al Señor. Dice que antes estábamos muertos en transgresiones, en pecados, y nos llamaban a hacer lo que todo mundo hace. Nosotros vivimos en un mundo lleno de situaciones que comprometen la relación con el Señor, nuestra relación con el Señor. Hace años en el país hubo una persona que fue elegida ministro de, creo que de Hacienda, o no recuerdo qué. Una persona muy cristiana, miembro de una iglesia, conocido esta persona, y solo estuvo alrededor de 6 meses en el poder. Él renunció. ¿Por qué habrá sido? Yo pienso que fue por sus convicciones. Él sabía que perdía más quedándose en ese lugar. Iba a perder a lo mejor su estabilidad, su relación con el Señor. Y muchas veces eso es lo que sucede con nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Recuérdese, esta mañana hemos aprendido que yo debo tener el hábito de congregarme. Llueve, truene, relampaguee, como estaba anoche tronando y no llovió, que usted tiene que venir al templo. No porque seamos nosotros, sino porque va a tener un encuentro con su Dios. Establezca el hábito de buscar la paz. No sea ya más bochinchero, pendenciero. No se haga de sindicatos. No sea usted el que organiza el sindicato en su empresa. No sé si alguno sea sindicalista aquí, pero esos son los que les pagan por no trabajar. Así lo dice la ley. Establezca el hábito de pensar solo en aquellas cosas que sean excelentes, que merezcan elogio. Y por último,
establezca el hábito de decidir pensando qué consecuencias me van a traer. ¿Valió la pena esperar? Sí, valió la pena esperar, porque el Señor tenía algo bueno para nuestras vidas. Así que, hermanos, pongámonos en las manos del Señor, pidámosle a Él que sea Él quien nos dé la vida. Solamente en Cristo hay palabras de vida eterna. Lo demás, usted quizá podrá vivir el momento, quizás va a vivir una situación donde usted salga favorecido momentáneamente, pero Dios le quiere a usted bendecir de otra manera. Póngase de pie.